aprendiz de capataz que se dedicaba principalmente a intentar no romper nada. Dragalos 9 era un yacimiento de terraformación en órbita alrededor de una enana roja moribunda, más conocida por sus tormentas de polvo y los fallos en los equipos, que por su gloria. Tranquilo, reparaba las fugas de refrigerante y llevaba su tableta de datos como si fuera un escudo para protegerse de los gritos. No era impresionante, ni fuerte, ni valiente, ni siquiera había terminado sus estudios de mecánica. En la estación Urine, simplemente había entrado en el trabajo cuando alguien más inteligente que él se vaporizó en un colapso del núcleo magnético. Estaba transportando bobinas de plasma por una cresta derrumbada cuando vio por primera vez el humo que se elevaba desde la trinchera este. Era el tipo de humo que salía de la maquinaria, era más espeso y demasiado lento, casi vivo, como algo que esperaba a que alguien se acercara lo suficiente para hacerle una pregunta. No tenía palabras para describir su curiosidad y, sinceramente, solo buscaba una excusa para retrasar su lista de tareas. Teos siguió el rastro por un barranco que no reconocía en su mapa, hasta que, cuando vio los huesos, al principio parecían obsidiana irregular sobresaliendo de la pared de la trinchera, pero luego la luz cambió y vio la curva de una mandíbula, un cráneo más grande que toda su unidad de vivienda, con la armadura agrietada y los dientes como cuchillas derretidas. Todo el cuerpo estaba medio enterrado y aún se enfriaba, con vapor de magma elevándose a su alrededor como el aliento de un monstruo que sueña con algo cruel. Muerto, pensó. Definitivamente muerto. Excepto que entonces se abrió un ojo. Era ámbar fundido, no brillante, ardiente ni enfadado, solo despierto y mirándolo. Teos retrocedió tan rápido que cayó de espaldas golpeándose el paquete de oxígeno contra una roca y quedándose sin aliento. Pero el dragón no se abalanzó ni rugió ni rugió. Olfateó y un rugido sordo salió de su garganta, un sonido que no estaba destinado a oídos humanos, pero que tampoco era hostil, solo inquisitivo. Teos se quedó paralizado. Su corazón amenazaba con salírsele del pecho, y entonces, de forma imposible, el dragón movió su enorme cuerpo esquelético, desplazándose con un movimiento lento y agonizante, con las costillas crujiendo como puertas viejas y las alas arrastrándose por la escoria. Su cola, marcada por la fusión derretida, se arrastraba, no hacia el cielo, ni hacia la libertad, sino hacia él, cada movimiento deliberado y controlado, y entonces, sin hacer ruido, bajó la cabeza junto a él y se detuvo, mirándolo, esperando, como un cachorro que mira un rostro que reconoce de algún lugar lejano. Teos no sabía qué hacer, así que, como un susurro, dijo: «Hola». Los ojos del dragón se entrecerraron y luego emitió un sonido profundo y satisfecho. Presionó su cabeza suavemente, increíblemente suavemente, contra su pecho, y no sé ni un segundo. Intentó volver al trabajo como si nada hubiera pasado. De verdad que lo intentó. Trepó por la cresta que rodeaba el perímetro de Confield y regresó a la estación de bombeo sin nada más que polvo y una mirada confusa. El supervisor Krell le gritó por llegar tarde y amenazó con revocarle las raciones de oxígeno por holgazanear. Teos abrió la boca para explicarse. Pero entonces el dragón aterrizó, no con un rugido, ni con destrucción, solo con una presencia atronadora que agrietó la roca y tiró todas las herramientas de todos los cinturones en un radio de 30 metros. Las rejillas de ventilación de su espina dorsal silbaron y echaron vapor. Su enorme cabeza, llena de cicatrices, se bajó junto a Teos, como si quisiera asegurarse de que no se había perdido. La escena se congeló, Krell gritó y cayó en un foso de generadores. El resto de la tripulación se escondió detrás de Novenostorsen's equipos, armas, taladros, o unos detrás de otros. Teos se quedó allí de pie, cubierto de hollín y miedo. El dragón y pestañeó ante los demás, ignoró a los trabajadores en pánico, las alarmas, el despliegue de torretas que se activó 3 segundos demasiado tarde. Olfateó a Teos de nuevo
emitió un gruñido bajo y satisfecho, y se sentó detrás de él como un perro guardián, como una montaña con dientes. Theos susurró: «No estoy cualificado para esto». Más tarde, ese mismo día, después de que los altos mandos revisaran las imágenes de vigilancia y se dieran cuenta de lo que estaban viendo, 3 naves capitales en órbita señalaron el incidente y enviaron unidades de contención de emergencia. Porque el dragón era un depredador cualquiera, era Rexigor Fexagor, el simio, el destructor del mundo. El organismo clasificado como en peligro de extinción cuya última aparición conocida había provocado la caída de 2 lunas de guerra y la pérdida de todo un batallón de infantería biomecánica, presuntamente muerto, oficialmente borrado, con su perfil de ADN prohibido para su replicación, antiguo, imparable, inteligente, y ahora seguía a un aprendiz humano de 21 años como un cachorro que se había encariñado con una madre. La galaxia entró en pánico. Theos volvió al trabajo. Dondequiera que iba, Rexagor lo seguía, por barracones, por estaciones de combustible, por pasillos de eliminación de residuos. Se acurrucaba junto a su catre, exhalaba calor en su tienda cuando hacía frío y gruñía si alguien le gritaba. No atacaba. No lo exigía. Solo observaba como si protegiera algo precioso, como si recordara una vida que había perdido y que finalmente había vuelto a encontrar. Al final de la semana, todo el imperio conocía el nombre de Theos Cade, pero Theos seguía pensando en él. Exigía nada. Solo observaba como si estuviera protegiendo algo precioso, como si recordara una vida que había perdido y finalmente había vuelto a encontrar. Al final de la semana, todo el imperio conocía el nombre de Theos Cade, pero Theos seguía pensando en sí mismo como el tipo que solo intentaba terminar su lista de tareas. La primera nave de guerra no se anunció, simplemente apareció sobre la atmósfera, eclipsando el cielo de Drigalo con la plata imperial y la sombra. La segunda nave de guerra envió un mensaje de advertencia envuelto en capas de lenguaje legal y precisión militar, solicitando que la estación de terraformación se preparara para la cuarentena inmediata y el traslado de la anomalía biológica, con el color plateado y las sombras del imperio. La segunda nave de guerra envió una señal de advertencia, un mensaje envuelto en capas de lenguaje legal y precisión militar, solicitando que la estación de terraformación se preparara para la cuarentena inmediata y el traslado de una amenaza biológica anómala, una entidad de clase pico llamada Brexigore. Cuando llegó la tercera nave, todos en la estación terrestre Delta habían dejado de fingir que era un día normal. Theos estaba sentado en una caja de acero, mordiéndose el labio y observando a Vexagor dormir en una pila de grava de construcción. La bestia tenía un aspecto absurdo, con sus enormes alas metidas en el cuello y enroscadas como una bufanda alrededor de su cuerpo, y un único ojo perezoso que parpadeaba de vez en cuando solo para asegurarse de que Theos no se había vuelto a alejar. Hacía 3 semanas que Theos no conseguía no lo ascendieron, porque seguía suspendiendo sus exámenes de retención de diagnósticos. Ahora, flotas enteras orbitaban un planeta porque él tenía un amigo. Intentó explicárselo primero a Krell, luego a la IA de la estación y, por último, a la mujer que apareció con una armadura negra e insistió en escanearle el cráneo en busca de anomalías de vinculación psíquica. Ninguno de ellos le creyó. No creían que no hubiera entrenado al dragón. No le creyeran que no le había alimentado con algo ilegal o que no le había pinchado con algún artefacto arcano que le hubiera reconfigurado el cerebro. Desde luego, no que lo hubiera seguido simplemente, y todos estaban aterrorizados, no por las garras de Rexigor ni por su fuego, que podía derretir un tanque en menos de 3 segundos, sino por su quietud, porque eso era lo que hacían los depredadores alfa, antes de decidir acabar con algo, y por ahora toda esa aterradora quietud apuntaba hacia Theos Cade. Cuando finalmente llegó el mando en persona, no una delegación, sino un batallón de 40 guardias de élite, con trajes exoesqueléticos reactivos,
un centro de mando flotante, 3 unidades móviles de entretenimiento y una mujer con una capa alta, forrada con hilos nerviosos y el mando dorado de comandante. La comandante, Adria Base, tocó el suelo con sus botas, como si esperara que se arrodillara, designación humana. «Tíos Cade», dijo al acercarse, con la voz resonando a través de un neurálmic que probablemente costaba más que todo el presupuesto de la estación para 3 ciclos. Presupuesto de la estación para 3 ciclos. Teos se quedó de pie, asintiendo con la cabeza, haciendo todo lo posible por no parecer un tipo que se había comido una barrita proteica del suelo esa misma mañana. «Te necesito», continuó ella, alejándose 5 metros de la criatura. «Ahora». Bexigor se movió y Teos levantó ambas manos. «Comandante Viz, sí, pero creo que quizá no sea una buena idea». Ella levantó una mano y el equipo de el traje EXO se activó al unísono. Las armas zumbaron y el corazón de Teos retumbó detrás de él. La cola de Fraxagor se movió y su pecho se expandió, calentando el aire que volvió a enfriarse. Teos susurró: «No es un arma». «Entonces no te importará demostrarlo», dijo Vice, y entonces uno de sus lugartenientes cometió un error y disparó una cuerda de contención. «Solo es un disparo de advertencia, le ha rozado el borde de la bota a Teos, eso es suficiente». Bexigor no rugió. Se movió más rápido de lo que cualquiera de ellos podía procesar. Cruzó el espacio entre Teos y el batallón en un destello de furia fundida. Sus alas se extendieron hacia afuera, ocultando el sol. Su cuerpo se elevó como una tormenta de huesos y fuego y en un abrir y cerrar de ojos se había envuelto alrededor de Teos, protegiéndolo con toda su masa blindada. Los soldados se quedaron paralizados y dieron un paso atrás. La cabeza de Rexigor se elevó por encima de ellos como una montaña con dientes, y su voz profunda y crepitante antigua se extendió por el campo como una avalancha. «No toquéis a mi humano». Las palabras resonaron en la roca y el acero reforzado y nadie se movió, ni siquiera Tos. Al día siguiente, el Consejo de Seguridad Galáctico celebró una reunión de emergencia retransmitida por televisión. No lo llamaron pánico, pero eran imágenes del dragón protegiendo a un único humano con sus ojos fundidos, ardiendo con intención, y su cuerpo formando una fortaleza inquebrantable alrededor de alguien completamente anodino, se extendía por la esfera, de datos más rápido incluso que sus apagones podían contener. Millones lo vieron, miles de millones lo susurraron. La galaxia había visto a Bexagor una vez antes en imágenes de guerra dejando tras de sí ciudades fundidas y cráteres llenos de nada más que huesos, pero nunca así. Teos no estaba detenido, no lo habían escoltado fuera del mundo, ni siquiera lo habían interrogado, porque nadie sabía cómo hablar con él, no cuando la cabeza de Bexagor seguía cada conversación, cada gesto, cada movimiento de los ojos, flotando cerca, como un escudo viviente, una criatura que podía destruir naves con un pensamiento, pero que prefería dormir la siesta mientras Teos rellenaba los tanques de refrigerante. No tenía sentido. Enfurecía a la cadena de mando. Así que intentaron aislar el vínculo. Escáneres psíquicos, análisis de patrones emocionales, mapeo de feromonas, rastreo de huellas olfativas. Incluso intentaron traer un dron mimético disfrazado, como Teos, con huellas perfectas, voz idéntica y comportamiento clonado a partir de imágenes. En el momento en que el dron se acercó a Bexagor, lo incineró sin levantar la vista. Cuando Teos se acercó, nerviosó a los restos y murmuró: «Amigo, eso fue caro». El dragón emitió un rugido que sonó sospechosamente como un resoplido de satisfacción. La verdad se volvió imposible de negar. Rexigor, el depredador vivo más letal de la galaxia, había elegido a Teos Cade, no como presa, no como amo, sino como familia. «¿Por qué yo?», preguntó Teos una noche, sentado con las piernas cruzadas cerca del morro del dragón, mientras reparaba un escáner quemado. «Ni siquiera soy bueno en mi trabajo». El ojo de Bexagor se abrió.
brillando débilmente en la oscuridad. «No corriste», dijo. «No gritaste. Viste mis huesos y no quisiste robarlos. Pensé que estabas muerto», susurró Theos. «Yo era el dragón», rugió, «hasta que me hablaste como si no fuera nadie». Nadie los vio aquella noche bajo la luz de la luna quebrada, como un niño que pensaba que no era nadie, sentados hombro con hombro con una criatura temida por las estrellas, pero la galaxia lo sintió, porque al día siguiente todos los escáneres se encendieron en 10 sistemas. Dragones extintos desde hacía siglos se levantaban de las ruinas y buscaban a alguien a quien seguir. El tráfico tranquilo no se detenía. Theos estaba sentado encorvado sobre una consola destartalada en la esquina del centro de operaciones, tratando de arreglar una fuga en el recirculador de oxígeno, mientras su tableta parpadeaba con más de 600 llamadas sin responder diplomáticos, periodistas, científicos, psicólogos, generales de flota e incluso líderes religiosos. Un mensaje de los monjes Rosari afirmaba que Theos había cumplido la profecía del pastor Ashfangedlo, que le hizo atragantarse con su ración nunca, había estado tan cansado en su vida hace 3 semanas, estaba arreglando con una llave inglesa torcida y olvidándose de actualizar los registros de seguridad. Ahora, sistemas estelares enteros querían su opinión sobre dragones, diplomacia, la ética de antiguos depredadores alfa, que se acurrucaban con mecánicos de clase obrera que ni siquiera habían aprobado el examen para renovar su licencia, y a pesar de todo, Fexagore se mantuvo cerca. Había reclamado un gran hangar en el extremo sur del yacimiento arqueológico como su guarida. Los ingenieros que solían vivir allí ahora dormían en literas temporales con las que, sorprendentemente, estaban de acuerdo. Nadie discutió realmente, una vez que se dieron cuenta de que el dragón ronroneaba por la noche como un reactor de una nave espacial y asaba a las bestias de arena invasoras con una eficiencia casual. Todo, el campamento se había adaptado a la mesa ahora. Se servía carne carbonizada. Las tiendas estaban reforzadas con escudos térmicos aptos para dragones y Theos había empezado a cambiar. No en un repentino giro heroico, no en un diplomático o líder. Seguía dejándose cosas, seguía sobresaltándose cuando sonaban las alarmas, seguía sintiendo náuseas durante las transmisiones públicas, pero su columna vertebral se mantenía más erguida, su voz se quebraba menos y cuando hablaba, la gente, los humanos, los alienígenas y los dragones le escuchaban porque había hecho lo que ningún emperador, ningún científico, ningún soldado había hecho jamás. Se había ganado la confianza de una criatura creada para la aniquilación sin miedo, sin control, sin exigencias. Simplemente apareció cubierto de aceite, sudor y palabras torpes. Se sentó con Rexigor, arregló cosas, le habló del tiempo, de los ciclos, de los resultados de los partidos, del sabor de la sopa demasiado cocida y a veces, en voz baja, de la pérdida. Y Bexagor escuchaba. Una mañana, una nueva señal atravesó la nube de halos, sin marcar, encriptada. Ya antigua, no iba dirigida a Theos, estaba dirigida a Brexigor. El dragón se despertó con un escalofrío que sacudió el suelo. Sus ojos se abrieron lentamente y con dificultad. Algo en la frecuencia lo había atraído. No era una amenaza, ni una orden, sino un recuerdo. «Los antiguos», dijo Theos, parpadeando, para quitarse el sueño de los ojos y ajustando la banda del traductor que aún estaba sujeta al cuerno de Rexigor. «¿Qué tipo de antiguos?», preguntó Rexigor con voz lenta y distante. «Los de mi especie», respondió Theos. «¿Los antiguos?» «Sí», repetía una vez, sin lenguaje, solo sonido, un pulso envuelto en calor y dolor enterrado. «¿Enterrado?», preguntó Theos. Brexagore se quedó olvidado por ellos, por nosotros. No dio explicaciones, solo salió del hangar y dirigió la mirada hacia el borde lejano de Dragalos 9, donde el suelo se ondulaba en extraños patrones, como si el planeta recordara, una tumba demasiado profunda para marcarla. Theos lo siguió. Como siempre hacía, viajaron durante 6 días sin vehículos,
sin escoltas. Solo un hombre con una chaqueta agrietada por el polvoy, un dragón que no había volado desde su despertar. Rexigor insistió en que caminaran, con voz baja y algo casi reverente. «Debo regresar como una vez vine», dijo a través del calor, del polvoy del silencio. Así que no lo entendieron, pero no discutieron. Pasaron por antiguas trincheras de la fase de terraformación, torres sensoriales, semienterradas y antiguas cicatrices en la tierra dejadas por Armasque. Nadie sabía nombrar mientras avanzaban criaturas se acercaban a observar manadas, salvajes se detuvieron. En medio de la migración, carroñeros alados volaban en círculos, pero no se lanzaban en picado, ni siquiera los vientos se calmaron al amanecer del séptimo día. Llegaron a un cráter no natural vasto y ancho, con un monolito negro irregular atravesado por anillos de huesos calcinados y cadenas oxidadas retumbaban con una frecuencia demasiado profunda para los oídos, pero Taros la sintió en su pecho. Rexagor dio un paso adelante y presionó su frente contra la piedra. El mundo contuvo la respiración, y el suelo se partió, no violentamente, sino suavemente, como si quisiera abrirse. De las grietas salió una luz azulluego roja, y luego surgieron formas doradas esqueléticas, enormes, brillantes, con alas a medio formar y ojos huecos. Dragones que no vivían ni estaban del todo muertos, atrapados en algo entre la estasis y la ruina. Teos observaba en silencio atónito mientras Vexagor caminaba entre ellos con los hombros temblando. «Esto», susurró el dragón, «fue nuestro fin, encadenados por el miedo, silenciados por los guardianes de la paz, no asesinados, almacenados porque no podían arriesgarse a que un recuerdo pudiera volar». Las formas, restos de los parientes de Rexigor, se volvieron hacia él sin moverse, solo con su presencia, como humo que recordaba ser llama. «¿Me oyen?», dijo Rexigor en voz baja, «pero no saben cómo volver a vivir». Teos dio un paso adelante sin saber muy bien por qué, y colocó la mano sobre la parte más fría de la piedra. «No hay plan ni sabiduría, solo instinto». «Yo sí lo tengo», susurró, «y les enseñaré cómo te enseñé a ti, un respiro tras otro». La luz pulsó y las formas esqueléticas comenzaron a moverse, no del todo, pero sí hacia adelante. Hilos. Ojos de Brexigor brillaron más que nunca. «Llevas fuego», dijo mirando al hombre que tenía a su lado. «Y lo das sin preguntar nunca lo que cuesta». Teos tragó saliva. «Solo soy un capataz», murmuró. «No», dijo Vexagor. «Tú eres la chispa», que despertó un cielo. Y por encima de ellos, por primera vez en 10.000 años, el viento trajo un sonido que la galaxia había olvidado: el grito de un dragón, no por la guerra ni por la muerte, sino por el regreso. El grito resonó mucho más allá del cráter, a través de los campos terraformados de Dragalos. Las máquinas se detuvieron a mitad de ciclo, los taladros se detuvieron, los procesadores atmosféricos tartamudeaban. Aquellos que una vez habían temido al dragón, ahora miraban hacia el horizonte, donde rayos de luz desconocida se elevaban hacia el cielo. El aullido no era fuerte, era profundo, un sonido bajo el sonido que atravesaba la armadura y los huesos que tiraba de los instintos enterrados en el genoma de todos los seres vivos. De vuelta en la base de excavación, la torre de comunicaciones se iluminó con sondas rojas de 3 sectores que habían registrado el pico en la frecuencia. Las redes de defensa encriptadas en los sistemas internos comenzaron a agitarse, sistemas lo suficientemente antiguos como para recordar la última vez que algo tan grande había gritado por el cielo en todos los pasillos del imperio. Los protocolos cobraron vida. La palabra despertar ardió a través de los relés de mando como una cerilla arrojada en un campo seco. Pero en el corazón del cráter, nada de eso importaba, ni a Teos, ni a Vexagor, ni a las sombras que se alzaban desde la piedra. Los dragones no emergieron completamente, formados,
sino que salieron de la muerte como soñadores que tropiezan con el luto. Sus ojos parpadeaban con confusión y luego con recuerdos. No volaron. Respiraron superficialmente al principio y luego profundamente, llenando pulmones que no se habían movido en 1000 años con el sabor del aire recuperado. Bexagor se movía entre ellos tocando a cada uno con su hocico, susurrando nombres que Teos no podía entender, nombres más antiguos que los mapas, más antiguos que las estrellas. Cada toque traía un destello de fuerza. Uno a uno se pusieron más erguidos. Sus alas se crisparon, sus garras se flexionaron. Dos se arrodilló junto a uno no más grande que una lanzadera de la clase Holler, con las escamas medio perdidas por el tiempo. No habló, solo le ofreció la mano y, cuando la criatura le miró a los ojos, vio miedo, no violencia, ni rabia, sino el terrible y doloroso miedo de que la esperanza volviera demasiado tarde. «Todavía estamos aquí», dijo. «No estáis solos». El dragón parpadeó lentamente y luego apretó su cabeza contra su pecho detrás de él. Brexigor levantó la cabeza. «El fuego está volviendo», dijo. Taros se puso en pie. «¿Y ahora qué?» Bexagor volvió su mirada hacia el cielo. «Lo intentarán volver a hundirnos en la tierra». No esperaron mucho. 2 días después llegó la flota, 12 naves capitales negras y silenciosas, del tipo que no negociaban, del tipo que no llevaban pasajeros, solo armas, algoritmos y una historia preescrita en la que los dragones permanecían extintos. No aterrizaron, ni siquiera avisaron. Solo difundieron un mensaje en todas las frecuencias. Se ha detectado una amenaza de clase Apex no autorizada. Se inicia el protocolo Varnic 0. Terraformación suspendida. Obedezcan o serán borrados. Llegaron con lógica, con máquinas, con drones esterilizadores y scripts de aniquilación escritos hacía mucho tiempo por mentes que temían a la imaginación más que a los dientes. Lo llamaron contención preventiva. Lo llamaron misericordia. Teos vio cómo el cielo se llenaba de nubes tormentosas de metal y poder, y por primera vez desde que Rexigor lo eligió, tuvo miedo, pero no por sí mismo, sino por ellos, los dragones, porque no estaban preparados. Acababan de empezar a recordar sus huesos aún doloridos por el sueño. Sus mentes estaban fracturadas con recuerdos a medias y cicatrices, dejadas por una muerte que no les había dejado morir. Teos se situó al borde del cráter con el viento rugiendo a su alrededor, mientras Brexigor se preparaba a su lado como una sombra tallada en llamas. «No podemos ganar esto», susurró. Teos. Brexigor no respondió. Rugido que resquebrajó el cielo, y los dragones se alzaron con él, no en un vuelo perfecto ni en formación unificada, sino como una tormenta apenas formada, una furia recién recordada. La flota respondió. Con fuego y el aire se partió con rayos de plasma y ráfagas de partículas. Los drones gritaban como agujas cayendo del cielo con precisión para golpear los centros nerviosos y ópticos. El primer dragón recibió un golpe en el ala y cayó hacia la cresta, aullando. Otro se agitó a través de una red de amarras cinéticas. Aún no eran guerreros, eran cosas que despertaban y el imperio había venido a volverlos a dormir. Teos lo sintió antes de comprenderlo, ardiendo bajo su piel como un latido que no le pertenecía algo en su pecho. Se tensaba y se hundía al ritmo de la respiración de Rexigorel, fuego que habían compartido desde el primer día en la trinchera. Estaba cambiando. La banda traductora del cuerno de Rexigor comenzaron a fallar. Los símbolos se desplazaban por la tableta de datos de Toros en un idioma no escrito por humanos. Una palabra se repetía. Ancla miró al dragón. «¿Qué estás haciendo?» Rexigor bajó su enorme cabeza. «Lo que debo, pero solo si estás listo». El corazón de Teos latía tan fuerte que casi no se oía hablar. «Soy solo un capataz», dijo Bexagor. Se entrecerraron y brillaron. «No», gruñó, «tú eres el portador de la llama». Y antes de que Teos pudiera volver a hablar, el dragón abrió la boca, no para escupir fuego,
sino para lanzar un rayo de luz que se vertió en el pecho de Teo sin quemar ni abrazar, sino fusionándose. Cayó de rodillas y dentro de él el calor se extendió como un propósito, como un recuerdo, como 10 0 años de silencio gritando por ser escuchados. Se puso de pie y brilló a su alrededor. Los dragones lo sintieron. Estabilizaron sus alas y agudizaron sus golpes. Su aliento ardía con más intensidad. La flota del imperio se realineó para apuntar a un único hombre brillante que se encontraba en el cráter, y cuando dispararon, él levantó la mano y el rayo se dividió en un escudo invisible. Vexagor susurró: «Ahora eres nuestro». Los dragones se dieron la vuelta, pero no retrocedieron, sino que volaron, y Teos, que una vez había sido aprendiz, antes un simple espectador, antes un don nadie, caminó hacia la luz de la guerra sin miedo. El primer humano de la historia en liderar dragones en batalla. La batalla que siguió no fue hermosa, no fue poética ni perfectamente coordinada. Los dragones acababan de despertar, sus instintos eran primitivos y desesperados, algunos tropieza en el vuelo, luchando contra el ardor del recuerdo, otros respiraban. Fuego demasiado pronto, demasiado lejos, quemando nada más que nubes. Pero se levantaron, todos se levantaron y, cuando gritaron, el cielo mismo cambió de color. La flota del imperio disparó con precisión. Cada cañonazo estaba calculado. Cada dron maniobraba con una sincronización de IA que una vez había aniquilado a toda una estirpe dracónica en un mes. Pero esta vez los dragones no luchaban solos. Theos Cadese encontraba al borde del cráter, sin armadura ni armas, rodeado de dragones, que se movían al ritmo del fuego que ardía en su interior. El antiguo vínculo que Rexagor había encendido en su pecho ya no era solo un lazo, era un faro. Cuando levantaba la mano los dragones cambiaban de formación. Cuando gritaba las alas se movían con determinación. Cuando creía, ellos le seguían, y algo sucedió para lo que el imperio no estaba preparado. Los dragones comenzaron a ganar no con fuerza, Brutacino, con unidad. Rexagor se elevó por encima de la flota, atrayendo el fuego como un sol oscuro. Explosiones atravesaron sus escamas y el humo se arrastraba por su cola, pero siguió volando, siguió rugiendo. Cada nota era una orden que los dragones más jóvenes sentían, pero no oían. Theos desde el suelo los guiaba. No con palabras, sino con voluntad. Un dragón más pequeño cuyo nombre aún no se recuerda se zambulló bajo un crucero y perforó su propulsor. Otro embistió un misil de vuelta a su lanzador en pleno vuelo, y desde la cresta occidental, 3 dragones más irrumpieron a través de un banco de nubes, atrapando a un enjambre de drones en una red de aliento fundido. Pero el imperio no se retiró, sino que desplegó el martillo del silencio, un arma de seguridad, arma nunca antes utilizada en combate. No era una bomba, era una frecuencia, un código de aniquilación resonante que colapsaba la actividad neuronal de cualquier criatura marcada con el símbolo biológico Feesagorelos. Dragones más jóvenes se tambalearon en el aire, sus alas se crisparon cuando la señallos alcanzó Theos. Cayó de rodillas, su visión se volvió blanca, dentro de ella llama gritó. Pero no se apagó, apretó los dientes, presionó ambas manos contra el suelo y llamó a Brexigor, no con la voz, sino con el vínculo. No suplicó ni rogó, dijo una sola palabra en un idioma que no conocía. Recordó: levántate. El fuego dentro de él explotó hacia afuera. La frecuencia se rompió. El dragón gritó de dolor, pero esta vez no cayeron. Volaron a través de ella y Rexagore, con las alas destrozadas y el cuerpo sangrando por viejas cicatrices que se reabrieron, y lanzaron un rugido que atravesó el campo de batalla en puro desafío. La IA de la nave del imperio no dudó por lógica, sino por miedo, porque todos los patrones que habían utilizado para calcular la respuesta de los dragones ahora eran inútiles. Esto no era la extinción, era la evolución. La batalla terminó cuando el buque insignia cayó, no por el fuego, sino por el silencio.
Fexugore aterrizó sobre él con las garras hundidas en el salón y los ojos brillando como soles que se negaban a ponerse. No dijo nada. Solo miró a través del cristal de mando al aterrorizado almirante que había dentro, y luego se alejó lentamente. La flota se retiró 2 horas más tarde, dejando la atmósfera calcinada y el cielo lleno de alas que se negaban a descender de vuelta al cráter. Taros se derrumbó y Fsagor se enroscó a su alrededor como un escudo, mientras otros dragones formaban un círculo holgado con los ojos fijos y compartiendo recuerdos. Ninguno de ellos habló. Ninguno necesitaba hacerlo cuando Tíos despertó 3 días después, con el cuerpo envuelto en vendajes de nanotejido Brexigor. Estaba sentado a su lado como si nunca se hubiera movido, ardido con intensidad. Dijo: «El dragón. Creí que estaba muerto». «Así, Crooked». «¿Lo estabas?», respondió Vexagor con suavidad. «Ahora eres otra cosa». La noticia de la retirada de la flota se extendió más rápido que las historias de guerra habían hecho nunca. Sistemas enteros declararon su neutralidad. Las colonias pintaron los símbolos de los dragones sobre las banderas imperiales. Los niños jugaban con alas de juguete en lugar de rifles. El Consejo Galáctico ofreció una enviada diplomática formal, algo nunca antes concedido a una especie no humana. Pero no la enviaron a Brexigor, la enviaron a Teos. Él no sabía qué hacer. No quería poder. Seguía sin gustarle la atención. Pero cuando salió la tienda médica y vio a 27 dragones acurrucados, en la llanura como estrellas caídas de la órbita, comprendió que ella no era solo el capataz. Era el puente, el fuego entre 2 mundos. En los años que siguieron, Teos ayudó a construir el primer acuerdo celeste. Un acuerdo de paz no escrito en tratados, sino tallado en piedra y aire. Un voto de que los dragones nunca más serían cazados y los humanos nunca más serían olvidados. Ayudó a construir guaridas cerca de las ciudades, escuelas donde se enseñaba la tradición de los dragones como parte de la historia, zonas de aterrizaje lo suficientemente amplias para que pudieran desplegar sus alas. Todavía tenía grasa en las manos, todavía quemaba la cena, todavía tropezaba con los cables, pero cuando un niño preguntó quién fue el primero en hablar con los dragones y hacer que le escucharan, todos señalaron al hombre que estaba de pie junto a una bestia que una vez se llamaba Muerte, y le llamaron Teos, el portador de la llama, no porque comandara dragones, sino porque se ganó su confianza con nada más que amabilidad y el valor de decir: «Os veo, no tengo miedo». Y en los cielos sobre Brexigor volaban, no como un arma, sino como guardianes porque la galaxia había intentado una vez silenciar una leyenda. Pero Teos la había hecho cantar.